hemos celebrado hoy un encuentro entre Facua Andalucía e Izquierda Unida Andalucía con el objetivo de buscar fórmulas de colaboración, de traslado, ¿no?, de propuestas e ideas que permitan en Andalucía reforzar la protección de los consumidores en nuestra comunidad autónoma. Lamentablemente nos encontramos en una situación donde ha habido un abandono de las políticas públicas de protección de los consumidores en nuestra comunidad. Hay una nula acción política en materia de protección de los consumidores, una política además que es transversal, que no solamente afecta, ¿no?, al área de la consejería de la que depende, salud, sino que tiene implicaciones y derivaciones en otras áreas de gobierno, como medio ambiente, como turismo, como comercio. Y nosotros vemos la necesidad de que haya un refuerzo de la protección de los consumidores en el conjunto de las áreas de gobierno. Es necesario también, y así lo hemos estado hablando, es necesario también un refuerzo claro de la actividad de inspección en materia de protección de los consumidores. Es necesario que se refuercen las sanciones, sanciones disuasorias, sanciones que realmente no hagan inviable por parte de las empresas el que sigan cometiendo abusos, algo que no ocurre hoy. Y también es necesario que se apueste por promover y por impulsar un movimiento consumerista serio, responsable y alejado de prácticas fraudulentas como las que estamos viendo en los medios de comunicación en estos últimos días por parte de algunas pseudo-organizaciones de consumidores o chiringuitos creados a la luz de las posibles ayudas públicas, ¿no? Por tanto, ese refuerzo necesario de la acción pública en materia de protección de los consumidores, ese refuerzo de la capacidad sancionadora y la necesidad de apostar por movimientos sociales serios y responsables son para nosotros clave en esta línea de colaboración que hoy, digamos, reforzamos con Izquierda Unida. Para nosotros es un placer venir a la sede de Facua, una entidad a la que le tenemos un profundo respeto por la labor encomiable que está desarrollando en la defensa de las personas consumidoras en Andalucía y también en el resto del país, pero en lo que nos toca en Andalucía queremos felicitarlos y reconocer una labor de fiscalización, de control, que creo que hace un servicio extraordinario en la comunidad, sobre todo en esta época de crisis, y en ese sentido tenemos que decir que en este encuentro constatamos una coincidencia en el diagnóstico y en una propuesta que Izquierda Unida valoró de manera negativa respecto al Gobierno andaluz cuando ha oscurecido el ámbito de competencia de consumo en la Consejería de Salud. A nosotros nos pareció un error cuyas consecuencias se está viendo precisamente en lo que está diciendo Olga, que es en la relación con la falta de visión transversal de la política de consumo en el Gobierno. Y en ese sentido, ese desacierto que tuvo el Gobierno en plantear una Dirección General de Consumo en el ámbito de salud, que apenas si se visibiliza, tiene un correlato en el ejercicio de su potestad, sobre todo en el ámbito sancionador. Nos preocupa la falta de transparencia que hay respecto a la actividad sancionadora, si se produce, en qué cantidades y sobre qué entidades y principalmente por qué motivos. Y nos preocupa también que en esa falta de transparencia se oculte pues prácticamente la ausencia de recursos, los pocos recursos que existen y en los pocos recursos que existen la incapacidad para desarrollar labores sancionadoras y fiscalizadoras eficientes. En ese sentido, la paralización de la Ley de Defensa de Consumidoras y Consumidores con respecto a los productos hipotecarios, esa ausencia de regulación respecto a decretos y órdenes que concretaran los aspectos que en principio y sobre el papel son interesantes, pues es el correlato de esa ausencia de función. Nosotros consideramos que hay que reactivar las políticas de consumo en el ámbito andaluz, empujar e impulsar a que el Gobierno desarrolle política de defensa y de regulación y desarrollo de esa ley de defensa de consumidores, un fortalecimiento en el que a petición de Facua, el defensor del pueblo andaluz también coincide en la necesidad de aportar unos mayores recursos en los ámbitos provinciales para que se desarrollen las políticas de consumo, sobre todo en las desarrolladas con el ámbito sancionador. Y nos preocupa porque nos tememos mucho que la ausencia de sanciones no es que se produzcan porque no haya hechos punitivos o abusos,
sino simple y llanamente porque hay una falta de voluntad política y cuando se producen se mira para otro lado o se convierten, como fue el caso escandaloso de la empresa Pascual y la campaña que hizo radiofónica contra toda ley, que cuando ésta se retiró pues no hubo hecho castigado. A nosotros nos parece que eso a lo que invita es a que muchas empresas puedan sentir que vale la pena saltarse la norma, porque al fin y al cabo la ausencia de sanciones lo único que les puede llevar es a parar las campañas o las actuaciones que puedan desarrollar, pero que en modo alguno les provoca daño económico. ¿Qué hacer? Que es el ámbito de trabajo en el que nosotros queremos sentirnos útiles. Ya le hemos comunicado nuestra disposición a plantear cuantas iniciativas parlamentarias se ayuden a reactivar la política de consumo, y en ese sentido hemos venido con una propuesta y sentimos y agradecemos la buena acogida que tiene en cuanto a la posibilidad de llevarla a cabo, que es una proposición de ley que ponga a controlar a los especuladores digitales en el ámbito autonómico. Sabemos y somos conscientes de que hay que poner coto a todos aquellos que se venden como intermediarios para actividad de taxi, para servicio de taxi, intermediarios para la comida a domicilio o intermediarios para pisos turísticos. De intermediarios nada. Son actividades económicas que tienen que estar reguladas como tales y, por tanto, frente a una actividad profundamente especulativa que intenta escapar de cualquier tipo de control y responsabilidad respecto de los abusos de las mismas, hay que abordar desde el sustento de normativa autonómica una regulación desde Andalucía. Creemos que tenemos una oportunidad para regular esa actuación y ser un ejemplo en Andalucía para el resto del país, a sabiendas de que están limitadas las competencias y que muchas de ellas son estatales, pero en lo que nos toque de regulación autonómica vamos a estudiar la propuesta, una proposición de ley para que se regulen esas actividades contra esos especuladores digitales. Nos negamos a llamarla economía colaborativa. No es ni mucho menos ese consumo colaborativo, no es ni mucho menos ese concepto asumible ni digno de aplauso. Son actividades especulativas en las que, por un lado, se utiliza la red virtual para desarrollar actividades que deben estar reguladas desde el punto de vista sectorial, ya sea de turismo, en los pisos de Airbnb, ya sea de alimentación, sobre los que tendrán que asumir responsabilidades en el caso de la comida a domicilio, o ya sea en el caso del taxi, que ya hemos visto el conflicto que se ha producido en Andalucía. Creemos que es una oportunidad extraordinaria para, en lo que queda de legislatura, abordar una política de carácter transversal e importantísima, y en un momento de crisis donde surgen, como queso de Gruyère, espacios que aprovechan la falta de regulación para actividades claramente especulativas, cuando no dignas de sanción y contrarias a unas buenas prácticas en el campo de la actividad económica y de la que pagan las personas consumidoras, que al fin y al cabo decir todos los andaluces y las andaluzas. Así que nos vamos muy satisfechos de esta reunión y nos vamos con tareas y deberes que, confiamos en contribuir a que, si traducimos en un proyecto de ley de regulación de esas actividades para luchar contra la especulación digital, contra las actividades especulativas digitales, creo que podremos darnos satisfechos de marcar desde Andalucía una actividad ejemplarizante y de regulación que satisfaga y defienda a los consumidores, que es defender a la ciudadanía. Yo no sé si hablaría de prohibición, pero de entrada sí de regulación. Los mercados están buscando nichos de actividades desreguladas. Este es un ejemplo más y, por tanto, nosotros sí entendemos, primero, que tiene que estar regulado por el bien de la ciudadanía en su conjunto, de los usuarios, también de los propios vecinos y vecinas, ¿no?, de los entornos donde se produce la masificación también de este tipo de alojamiento. Y, por tanto, es una actividad, como digo, que necesita estar regulada por el bien de la ciudadanía, ¿no? Y desde distintas ópticas. Existe una óptica de la propia actividad económica, pero también existe una regulación necesaria que debe abordarse, que afecta también al propio urbanismo y a la propia construcción de las ciudades, de qué ciudad queremos.
Por tanto, ya digo, yo no me atrevería a decir prohibición, ¿no?, sin tener un diagnóstico previo del entorno y de la situación, pero sí claramente de regulación y de límites a la actividad, porque lo que no podemos provocar con ese tipo de burbuja, ¿no?, que se está creando es precisamente el abandono, el vaciamiento, ¿no?, por parte de la gente que siempre ha vivido en esos entornos, de los vecinos y de las vecinas, y construir un modelo de ciudad que no sea una ciudad, digamos, habitable y para la gente, sino que esté pensada más para el negocio. Por tanto, ya digo, esa es nuestra opinión y allí donde tenemos capacidad también de intervenir, de influir con nuestra opinión, la estamos trasladando. Recientemente, pues, la propia Comunidad de Madrid, ¿no?, que también tenía intención y el Ayuntamiento, desde la óptica del urbanismo, de enfocar esta situación, ¿no? Compartimos algo que es fundamental en este sentido, que estamos hablando de un modelo de ciudad. Es decir, cuando hablamos de la actividad de Airbnb no estamos hablando solo de una necesidad de regular, en primer lugar, de poner legal lo que existe como actividad económica, y por tanto tiene que estar registrado y con toda la garantía. Eso para empezar. En segundo lugar, yo creo que es necesaria una tregua y una actuación que es, se está desmadrando esa actividad en una suerte de burbuja clarísima que está generando un problema de los alquileres. Y, por tanto, desde esa perspectiva hay una vinculación de medidas que exigen una tregua ante un descontrol absoluto de crecimiento, una necesidad de regularla, la que haya, y definir el modelo de ciudad. Si lo que queremos es aspirar a una ciudad en la que los cascos históricos sean parques temáticos, que en lugar de inventarse islas mágicas o por aventura, pues simplemente estaban ya hechos antes de que lo pensáramos como tales. Esa es la clave. ¿Qué es lo que está produciendo este fenómeno? Pues un fenómeno de gentrificación en la que podemos hacer de la necesidad virtud, es decir, viendo lo que está ocurriendo en grandes ciudades, Madrid y Barcelona principalmente en España, pero París o Roma, aprender para prevenir. Y se está anunciando lo que puede ocurrir en ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada, por destacar algunas ciudades, o el caso de Málaga, donde el casco histórico ha doblado la media de los precios de alquileres. Claro, ¿el modelo de ciudad cuál es? Un modelo de ciudad en el que nosotros aspiramos a que la ciudad sea armónica, es decir, no una ciudad en la que venga gente a visitarla y lo que vean sean barrios vacíos donde ven turistas que ejercen como tales y que no tienen una vinculación espacial y una suerte de desarrollo de servicios que están unidos a personas que vienen a visitar, pero no a la propia ciudad. Y por tanto, creo que hace falta una tregua. Nosotros valoramos positivamente como Izquierda Unida la acción que está teniendo el Ayuntamiento de Palma, como el que ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona con la parálisis de desarrollo de más infraestructura hotelera hasta que no se organice bien cuál es el modelo de ciudad que tenemos, y aprender de que, ya que sabemos cuál es el recorrido que están teniendo las ciudades con respecto al fenómeno de gentrificación y abandono de los centros históricos, definir el modelo de ciudad. Y un modelo de ciudad en el que, evidentemente, quienes apostamos por la no expansión y sí el aprovechamiento y reordenación y rehabilitación de los propios recursos que ya tenemos. Es decir, yo creo que los centros de las ciudades deben ser vividos y normalizados. El parque de viviendas y de edificios anticuados deben ser reforzados y renovados en planes de vivienda sostenible y ecológica y, por tanto, lejos del modelo expansivo de uso indiscriminado del suelo. Estamos hablando de algo que afecta de manera integral a toda la ciudad y en ese sentido hace falta, ante un sector tan desregularizado, una tregua, una paralización y una reflexión sobre el modelo de ciudad.